Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que Rosario, bienvenida, gracias por estar con nosotros, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Aquí ya listos para un día más de comunicar lo que Dios tiene para nuestra vida y nuestro corazón, que podamos entenderlo, cómo Él viene a nuestra vida comunicándose cada día. Ujú. Iniciamos entonces, iniciamos de una vez. Muy bien, sí. Bueno, voy a iniciar hoy con este tema que se llama Dios se comunica a través de pactos. Entonces, pues es otra manera que tiene Dios de hablar, de enseñarnos, de que nosotros podamos entender cómo Él siempre ha estado comunicado con nosotros como hombres, como mujeres, ¿verdad? Entonces es algo importante ver algunos de los pactos que vamos a ver en este día. No todos, pero bueno, en la Biblia siempre vemos esa intención de Dios para comunicarse con el hombre. Y de eso va a tratar esta clase, o este tema, esta sección. Dios siempre ha sido claro con el hombre de cuál es su deseo para él y lo que espera del hombre para cumplir su pacto, ¿sí? El día de hoy vamos a ver algunos pactos, como ya les mencionaba, ¿verdad? Que habla la Biblia, no todos, pero al menos los pactos que Dios hizo con Adán y Eva, con Noé y con su pueblo de Israel, con el pueblo de Israel. Entonces, pues vamos a este tema y para iniciar vamos a ver qué es un pacto. Y la definición del diccionario nos dice que un pacto es el acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones, ¿no? Entonces, esto es lo que es un acuerdo. Ajá. Y pues mantiene obligada a la persona y al que lo habla, como al que lo escucha o como al que lo dice, ¿verdad? A cumplir es una serie de condiciones. Entonces, esto es lo que es un pacto, es un acuerdo. Pone uno de acuerdo, Dios se ha puesto de acuerdo en diferentes tiempos, en diferentes formas a través de su corazón y de lo que él anhela para el hombre, ¿verdad? Se ha puesto de acuerdo pues, efectivamente con el hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dios le ha comunicado al hombre cuáles son los beneficios de su pacto, pero también cuáles son la serie de condiciones que el hombre está obligado a cumplir, o sea que Dios habla, el hombre escucha, ¿verdad? Y se pone Dios de acuerdo para lo que él está viendo en su voluntad o lo que ha hecho siempre Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este tema de la creación del hombre y de la mujer, el pacto que hace Dios con el hombre, ¿no? Entonces, ahí vamos a leer en Génesis 2, del 23 al 25, tomando de la Reina Valera 60, dice, dijo entonces Adán esto, ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, ¿sí? Aquí hablando de la creación del hombre y de la mujer, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí vemos cómo es la creación, ¿verdad? Como Dios, cómo la palabra nos habla acerca de esta creación. Y en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios con estas palabras, ¿verdad? Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Este es el pacto de Dios con Adán y Eva. Llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que se arrastran sobre la tierra o que reptan, ¿verdad? Dice esta versión. Dice, reptan sobre la tierra o que arrastran sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento. Entonces vemos este pacto que está haciendo Dios con Adán y Eva, que es uno de los que vamos a ver hoy, y sigue diciendo ahí en Génesis 2:15 al 16, dice, Dios, el Señor entonces tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí?
el día que comas de él ciertamente morirás. Estos son los términos del pacto que está haciendo Dios con el hombre, ¿no? En el 17 les vuelvo a leer, dice, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces, con estos términos que Dios está poniendo, estos términos de pacto, ¿verdad? Le está hablando al hombre y se está poniendo de acuerdo con él, le está comunicando Dios al hombre su voluntad, ¿sí? Entonces, viene después esta parte en este pacto, ¿verdad? Que está haciendo Dios con el hombre en Génesis 3, del 6 al 7, dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces, ¿qué hizo la mujer? Bueno, dice aquí en Génesis 3, del 6 al 7, dice, tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió, ¿no? Entonces, en este verso lo que vemos es que no se está cumpliendo el pacto que Dios quería hacer con el hombre. O sea, Dios no da un mensaje, ¿verdad? Comunica al hombre su voluntad, pero en este Génesis 3, del 6 al 7, vemos que no se cumple el pacto con Dios, ¿no? Porque la mujer vio que el árbol era bueno y tomó entonces, ¿verdad? De ese fruto, ¿sí? Y entonces, pues, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir el pacto? ¿Sí? Entonces, pues ya vemos que Dios se comunica y el hombre o la mujer hace algo que no era la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, las consecuencias de no cumplir el pacto las tenemos ahí en Génesis 3, del 14 al 18. ¿Sí? Dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás de todos los días de tu vida. Entonces, esto le dice a la serpiente, ¿verdad? Dice, polvo comerás todos los días de tu vida. Y a la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, ¿verdad? Y él te dominará. Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol del que te ordené no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, ¿sí? Pues estamos viendo estas grandes consecuencias de no cumplir ese pacto, ¿no? De no ser esas personas fieles o esos hombres que Dios estaba esperando en su corazón que fueran obedientes, ¿no? Pero bueno, aquí acontece y sucede que las consecuencias de no cumplir el pacto son estas, lo que Dios está diciendo tanto a la serpiente, a la mujer y al hombre, ¿no? Al hombre le dice, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, ¿sí? Te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Sigue diciendo, ¿verdad? Entonces es una consecuencia muy fuerte, ¿no? Son palabras muy fuertes de parte de Dios hacia el hombre. Dice, comerás el pan en el 19 de Génesis 3. Dice, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás, ¿sí? Entonces, esta es una sacudida, es fuerte de parte de Dios, ¿verdad? Las consecuencias de no cumplir el pacto con Dios, pues las estamos viendo aquí en Génesis 3, del 14 al 18, ¿no? O sea, Dios siendo claro en lo que Él quiere, ¿verdad? Comunicando al hombre el bien, pero el hombre cayó, la mujer tomó de ese fruto, ¿verdad? Y pues las consecuencias de no cumplir el pacto las vemos aquí en Juan 3, 14, ¿sí? Entonces viene todavía algo más, ¿no? También que es fuerte, la expulsión del huerto, ¿no? O sea, Dios pues saca al hombre del huerto, pues después de esta desobediencia, en Génesis 3, del 23 al 24, dice, entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Teniendo todo en el huerto, siendo ahí ese Edén, ese lugar propicio para el hombre, para vivir de acuerdo a la gracia y al favor de Dios, ¿verdad? Es expulsado del huerto para cultivar la tierra, ¿verdad? Y pues ahí inicia todo lo que leímos en Génesis 3:14, ¿no? El hombre lo pone a trabajar, ¿verdad? Y a comer y dice,
comerás de ella todos los días de tu vida, por tu causa, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Entonces, al ser expulsados del huerto, ¿verdad? Entonces el hombre es sacado de este huerto para que cultive la tierra. Y además de todo esto, en esta expulsión del huerto, ¿verdad? Pone Dios, dice en el 24, en Génesis 3:24, dice, y giraba hacia todos lados, pone una espada que giraba hacia todos lados, dice aquí en Génesis 23 y 24, dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿sí? Entonces, pues aquí vemos la consecuencia, ¿verdad? La expulsión del huerto, la consecuencia de no obedecer este mandato y de estar dentro de lo que Dios había hablado, ¿no? Al hombre, de lo que Dios había dispuesto como un pacto. Entonces son expulsados del huerto, ¿verdad? Por esa desobediencia y no entender, ¿verdad? La bendición que tenían de parte de Dios en obedecer y en caminar sobre la voluntad que es, ¿no? De Dios para ellos. Entonces, pues vemos este primer pacto, ¿no? Que Dios hace con el hombre y pues es totalmente, pues, derribado el hombre en todo esto por no obedecer a Dios, ¿no? Entonces, pues Dios también se comunica a Dios. En otra ocasión vemos otro pacto que hace Dios con Noé, ¿sí? En Génesis 6, del 8 al 14, dice ahí el pacto que hace Dios con Noé, pero el Señor se apiadó de Noé, ¿verdad? Porque ya la humanidad se había perdido y estaba el hombre siendo muy violento, muy malo, y habían acontecido muchas cosas ya con el hombre. Entonces Dios elige a Noé, ¿verdad? Y hace un pacto Dios con Noé, en Génesis 6, del 8 al 14, dice, pero el Señor se apiadó de Noé, y esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos, que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y Noé tuvo 3 hijos, ¿sí? Sem, Cam y Jafet, ¿no? Y dice, la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y llena de violencia. Así es como se encontraba en ese momento la tierra, ¿no? Entonces, Dios por eso se apiadó y pues escogió a Noé, ¿no? Tuvo 3 hijos Noé, dice, y pues en esta corrupción, en esta forma en la que estaba ya la humanidad pues corrompida, pues Dios tomó a Noé, ¿no? Y hace un pacto por eso con él. Pues dice, toda la gente se había pervertido y al ver Dios tanta corrupción en la tierra, dijo a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivos, pues por su culpa la tierra se ha corrompido. Voy a poner fin a la tierra y a sus moradores, ¿no? Esto está en Génesis 6, del 8 al 14, ahí podemos leer esto que dice Dios, ¿verdad? Acerca de lo que está aconteciendo en la tierra y cómo, pues, quiere salvar por medio de Noé, ¿verdad? Una familia y y algo que es muy importante, la creación, los animales, todo junto con todo esto, ¿no? Entonces Noé se salva con su familia en el arca por este pacto que hace Dios con él. En Génesis 6:14 podemos ver, ¿verdad? Dice, pero tú con madera, le dice a Noé, madera resinosa, construye un arca dividida en compartimentos y recúbrela por dentro y por fuera con brea, ¿no? O sea, todo el recubrimiento de brea para que pudiera soportar, ¿verdad? Todo lo que tenía que acontecer en este diluvio que se avecinaba, ¿no? Entonces, en Génesis 7, del 17 al 23, también leemos acerca de de cómo Noé se salva con su familia en el arca. Dice, diluvio sobre la tierra de 40 días. Dice, las aguas subieron de nivel, ¿verdad? Haciendo que el arca comenzara a flotar por encima del suelo. El nivel de las aguas subió tanto que hasta las montañas más altas bajo el cielo quedaron cubiertas, ¿sí? O sea, hasta lo que vemos así alto nosotros en
en estos tiempos, ¿verdad? Vemos la altitud o la altura de algunas montañas y decimos, no, eso es tremendo, ¿verdad? Bueno, pues hasta allá subieron las aguas, ¿verdad? Las más altas, hasta las montañas más altas y quedaron cubiertas, ¿verdad? Cubiertas, el agua subió hasta allá. Entonces fueron aniquilados todos los seres vivientes que había sobre la superficie de la tierra, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo. Estamos leyendo Génesis 6:14. Todos fueron borrados de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban en el arca, ¿sí? Y Dios hace un pacto con Noé, Dios pactó con Noé. El pacto de Dios con Noé permite que su familia y las especies de animales sean preservadas, ¿sí? Entonces es lo que vemos en esta historia, ¿verdad? De tan conocida acerca del arca de Noé, lo que vemos es ese pacto que está haciendo Dios con Noé, ¿verdad? De preservar a su familia y las especies, ¿no? Entonces, ahí Dios también obrando su voluntad y haciendo esta decisión, este acuerdo con Noé. Entonces, Génesis 16, del 18 al 19 dice, pero contigo estableceré mi alianza, dice Dios a Noé. Contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú, tus 3 hijos, tu mujer y tus nueras, ¿sí? Haz entrar también en el arca una pareja de cada especie, ¿sí? De seres vivos, macho y hembra, para que sobrevivan contigo. Entonces, este es el pacto que está haciendo Dios con Noé, un pacto muy importante, ¿verdad? Para preservar a la familia, o sea, humanamente hablando, a la familia humana, ¿sí? Y a todos aquellos animales, ¿verdad? También que tenían que aparecer después del diluvio, ¿no? Entonces, esas parejas de animales. Entonces, este es el pacto que está haciendo Dios con Noé. Haré contigo alianza, haz entrar también en el arca una pareja de cada especie para que sobrevivan contigo, ¿no? Entonces, pues vemos este pacto. Y vemos también los términos del pacto con Noé, los términos que tiene Dios con Noé. Entonces Dios le dice a Noé en Génesis 9, ya vamos aquí en Génesis 9, ¿verdad? Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Ajá. Este es un término del pacto con Noé, de lo que Dios habla a Noé, ¿sí? Que su familia, que sus hijos se reproducieran, ¿verdad? Y llenaran la tierra. El temor y el miedo a ustedes estará en todo animal de la tierra, ¿sí? En toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Uh-huh. Todos estos quedan en las manos de ustedes, ¿sí? Entonces aquí le está dando autoridad, ¿verdad? A los hijos de Noé, a Noé mismo, ¿verdad? Y el temor y el miedo de ustedes estarán en todo animal de la tierra, ¿sí? Entonces, en toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva. Todo lo que se mueve y tiene vida le servirá también de alimento. Lo mismo las legumbres que las plantas verdes. Entonces, vemos cómo Dios está comunicando estos términos, ¿verdad? A Noé, todo lo que es este pacto que está haciendo con Noé, ¿sí? Dios comunicándose, así como se comunica con nosotros, ¿verdad? Tienes este trabajo, tienes este negocio, tienes este proyecto, todo esto es para tu bien, ¿no? Entonces, ahora en nuestros días podemos ver cómo Dios se comunica con nosotros, así se comunicaba con Noé, ¿verdad? Porque era un hombre justo. Todo lo que se mueve y tiene vida le servirá de alimento. Lo mismo las legumbres que las plantas verdes, que yo les he dado todo. Dice, pero la carne con su vida, que es su sangre, no la comerán. La sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre. ¿Sí? Entonces aquí está hablando dando estos términos de pacto con Noé, Dios mismo, comunicándole esto a Noé. La sangre del que derrame sangre, entonces, será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Pero ustedes reproduzcanse y multiplíquense, procreen abundantemente y multiplíquense en la tierra. ¿Sí? Entonces, este es el término del pacto con Noé. Y sigue, ¿no? O sea, en Génesis 9, Dios sigue hablando, Dios sigue haciendo ese pacto con Noé, Dios habla también a Noé y a sus hijos con él y les dice, ahí en Génesis 9, 8, dice, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes que les nazcan después, ¿sí? Entonces, pues, qué bendición, ¿no? O sea, Dios mismo hablando a la vida de un hombre,
¿verdad? Para levantarlo, para empoderarlo, ponerlo en un lugar como autoridad, ¿no? Como hombre que era Noé, ¿verdad? Recibiendo esa bendición, esas palabras de Dios directas, ¿verdad? Para este pacto. Dice, y también con todos los seres vivos que están con ustedes. Las aves, los animales y todas las bestias de la tierra que están en ustedes, tanto los que salieron del arca como todos los animales de la tierra, ¿sí? Entonces estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar ningún ser con aguas de diluvio, ¿sí? Ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Entonces estos son los términos de ese pacto, ¿verdad? Y pues vemos cómo Dios comunica a Noé todo esto, ¿no? Y sigue diciendo ahí en Génesis 9:12, Dios también le dijo, como parte de este pacto, ¿no? Esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes y con todo ser vivo que está con ustedes, por los siglos y para siempre. Dice, he puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal del pacto con la tierra. Ajá. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, entonces mi arco se dejará ver en las nubes. A mí me gusta mucho esto, ¿no? Como Dios se manifiesta a través de la naturaleza, ¿no? Como nos hace ver que Él como creador de todo lo que existe, de lo que vemos, de lo que hay en la naturaleza, dice, en algún lugar leí, es la última parte de la creación de Dios, este arco iris, ¿no? O sea, en este momento Dios está hablando a Noé, está hablando de este pacto, dice, y cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, entonces verán mi arco en las nubes, ¿no? Entonces, es algo maravilloso, increíble, que Dios utiliza la naturaleza aún para mostrar ese pacto, ¿no? O sea, y cuando tú ves un arco iris, a veces ven hasta doble, ¿no? Los arcoíris, y recuerdas esta señal de Dios, este término, este pacto que hizo con Noé, dices, qué maravilloso es Dios, ¿no? Que puede utilizar algo tan hermoso para hablar al hombre, ¿no? Y dice, y me acordaré de mi pacto, el pacto que he hecho con ustedes y con todo ser vivo, de cualquier especie. No volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo. Entonces aquí Dios está haciendo claro, no va a haber nuevamente un diluvio, ¿no? Entonces, que nos destruya, ¿sí? Entonces, esto es el término de pacto que hizo con Noé, y pues es lo que yo quería comunicarles en esta mañana, ¿no? Acerca de cómo Dios está obrando, como Dios ha obrado, ha trabajado, ha hablado, ha comunicado al hombre, ¿verdad? Estos pactos. Es muy importante conocerlo, saberlo, porque vemos más esa cercanía de Dios hacia el hombre. Entonces, esto es acerca de lo que pactó con Noé y de todo lo que ha quedado, ¿verdad? Desde entonces, desde siglos atrás, por Dios escrito, ¿verdad? Y que nosotros podemos verlo ahora en la naturaleza aún, ¿verdad? Podemos recordar estas palabras de Dios a Noé. También hay un pacto de Dios para liberar a Israel de la esclavitud. Este es un pacto que también es importante conocer lo que Dios dijo, ¿verdad? A su pueblo. Dice, y antes de la liberación del pueblo de Israel, Dios tuvo que enviar 10 plagas a Egipto para doblegar al obstinado faraón, ¿sí? La última de las plagas fue la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, ¿sí? Ahí fue donde se instituyó la Pascua, cuando colocaron la sangre del cordero en el dintel de los hogares, si recordamos esto, ¿no? De cómo salió el pueblo de Egipto y tuvo que hacer esto que Dios les indicó, ¿no? Dice, ahí fue donde se instituyó la Pascua, cuando colocaron la sangre del cordero en el dintel de los hogares, ahí los judíos, para que el ángel de la muerte pasara de largo, librándolos de la muerte de sus primogénitos, ¿no? Así se instituye esta Pascua. La estadía del pueblo de Israel en Egipto duró 430 años, ¿sí? Los israelitas vivieron, en Egipto 430 años, así estuvieron, ¿no? En esa esclavitud, ¿no? 430 años. El éxodo de Israel por el desierto es lo que sigue, ¿no? Entonces el éxodo de Israel duró
40 años, no obstante que era un viaje que se hacía en 11 días. O sea, imagínense, ¿no? De hacer esto en un viaje que eran 11 días, duró 40 años, ¿no? Y allí en Deuteronomio 1:2 podemos ver que dice: desde Horeb hasta Cades Barnea, por el camino al monte Seir, se hacen 11 días de camino, ¿sí? 11 días de camino era únicamente lo que tenían que haber tardado, pero sin embargo fueron 40 años, ¿no? Es algo que demasiado, ¿no? De 40 años en un desierto es increíble. Solo con la ayuda de Dios pudieron subsistir y sobrevivir ahí, ¿no? Entonces, el pueblo recibe la ley, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿no? Entonces, todo esto sucede, ¿verdad? En estos 40 años. Dios da a Israel la nueva nación, diferentes ordenamientos y disposiciones para la construcción del tabernáculo y la adoración a Dios, ¿sí? En todo este éxodo de Israel por el desierto, Dios habla a su líder, ¿verdad? Moisés, ahí también, ¿verdad? Y da diferentes ordenamientos, les da los 10 mandamientos y la construcción del cómo se debe ser el tabernáculo y cómo se debe ser la adoración a Dios. Esto lo podemos leer en Éxodo 21 al 40, ¿sí? Entonces, Éxodo 21, está en, dice Éxodo 21 al 40. Sí, entonces Moisés envía 2 espías a la tierra prometida. Entonces esto ya es, ¿verdad? Cuando llegan, cuando ya están por entrar a la tierra prometida, empieza a haber ahí un cambio también entre Moisés y Josué, ¿verdad? Que lo elige también como líder, pero al regreso todos dijeron que era buena tierra, pero 10 dijeron que era imposible conquistarla, ¿sí? Todos dijeron, es buena tierra, ¿no? Pero no podemos conquistarla, ¿no? O sea, está muy difícil, ¿no? 10 dijeron que no. Manda a 2 espías y de los 12, 10 dicen que es imposible conquistarla. Entonces el miedo de los 10 hombres destruye la fe y el pueblo rehúsa entrar a poseerla, ¿sí? Entonces, como castigo, vagaron por el desierto esos 40 años, ¿no? Que decimos de 11 días, perdón, a 40 años, pues es una gran diferencia de tiempos, ¿no? Entonces los mayores de 20 años fueron condenados a morir antes de entrar a Canaán, ¿sí? Por esta incredulidad, por el miedo de esos hombres que se destruyó la fe, ¿no? Entonces son condenados a morir antes de que entraran a Canaán, porque bueno, pues esa tierra prometida, pues tuvo ahí un resquicio de temor, de miedo, y pues ya no pudieron entrar a esa tierra prometida, ¿no? Entonces, vemos luego algo acerca de ese gran líder que Dios usó para liberar a Israel. Muere sin entrar a la tierra prometida. ¿Quién? Pues Moisés, ¿no? Entonces, ahí en Deuteronomio 34 dice: Moisés subió desde los campos de Moab hasta el monte de Nebo, hasta la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y allí el Señor le mostró toda la tierra desde Galad hasta Dan. Allí el Señor le dijo: esta tierra que juré dar a los descendientes de Abraham y Isaac, esta es la tierra que juré dar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Allí en la tierra de Moab murió Moisés, ¿sí? El siervo del Señor, conforme a lo que el Señor le había dicho. Y bueno, pues es ungido Josué, ¿verdad? En Deuteronomio 34, como Moisés puso sus manos sobre Josué, hijo de Nun, este fue lleno del espíritu de sabiduría, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor había ordenado a Moisés, ¿sí? Y bueno, dice la invasión y la conquista de la tierra prometida. Dice: la conquista de la tierra prometida se llevó a cabo bajo la dirección ya entonces de Josué. Josué 1, del 1 al 2 dice: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor habló el siervo del Señor habló, el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás frente al pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, y este pueblo y tú vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Entonces, pues vemos aquí, ¿verdad? Esta tierra prometida, esta también es un pacto de Dios con Moisés, con Josué, ¿verdad? En este
en esta salida de Egipto, ¿verdad? Cómo Dios da esa tierra, cómo Dios hace ese pacto, ¿no? Que da la tierra prometida y leemos ya al final de este pacto, ¿no? Esa conquista de la tierra prometida por Josué. Entonces, estos pactos siempre han sido hablados de Dios al hombre y han sido para bendición del hombre y han sido para que el hombre conozca el corazón de Dios, aprenda a obedecer y pueda caminar sobre lo que Dios ya tiene predispuesto, prehecho para todo esto. Pues esto es lo que podemos hablar en este día y pues más adelante veremos otros pactos. Que Dios los bendiga, muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos pronto. Bendiciones.